Muy buenas tardes. Sí. Aló, buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Lo que no se habla, no se sana. Pues le agradezco a nuestra psicoterapeuta, Elizabeth Frías, que me preste su casa para realizar este podcast. Y vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Realmente es un tema súper importante que como adultos a veces pues no nos damos cuenta, ¿no? En qué momento venimos arrastrando ciertos patrones, traumas, conductas, ¿no? Uh-huh. Y no sabemos el por qué. Exacto. Entonces, nuestro tema de hoy va a ser cómo identificar las 6 heridas de la infancia. Sí, 6. Hay una herida de la que nadie habla y hoy lo vamos a hablar aquí en este podcast de lo que no se habla, no se sana. Así es. Yo estoy muy agradecida de estar de forma periódica, ya estar en este podcast hablando de temas. Muchísimas gracias. No, yo al contrario, es un honor y un orgullo que seas mi invitada frecuente. Sí. Y pues bueno, ¿qué les parece si empezamos? Empezamos. Ahorita por acá tenemos en vivo esta programación, esta proyección. Así es que si tienen preguntas, adelante, eso vamos a poderlas contestar. Vamos a interactuar entre mi podcast y un en vivo que tiene en vivo en mi canal. Me parece perfecto. ¿Va? Me agrada la idea. Bueno, bienvenidos y empezamos. Normalmente siempre estamos hablando de las famosas heridas de la infancia, de todo lo que nos pasó y la mayoría de los casos y muchos colegas hablan sobre la importancia de estas heridas en nuestra vida y cómo estas situaciones que vivimos en las etapas tempranas impactan nuestra realidad y nuestra vida. Entonces, sí es importante puntualizar algunas de estas cosas, que sí es cierto, que no es tan cierto, y en dónde entra tu responsabilidad a nivel personal en estas heridas que tuviste cuando eras un pequeño o una pequeña. Cuando se supone que tendrías que estar bajo el cuidado de las personas que tendrían que estarte protegiendo, ¿va? Entonces, eso es lo que vamos a hablar aquí. Okay. Y ya en un futuro podcast estaremos hablando de cómo trabajar, cómo sanarlas, cómo identificarlas en ti mismo y que puedas tú hacer ese cambio personal de alguna manera solo, ¿sí? Claro. En el caso de que ya digas tú, no, sabes que yo no puedo solo, no soy tan autodidacta y requiero apoyo, pues bueno, pues aquí vamos a estar su servidora y Wendy y muchos otros colegas que andan por allá afuera que van a estar a tu disposición para que acudas a esa ayuda, para que tengas ese apoyo. Claro, sí, porque realmente cuando identificamos nuestras heridas de la infancia, es cuando empezamos a hacer cambios ya como adultos, ¿no? Exacto. Empezamos a romper esos patrones que nadie nos dijo que teníamos, esas heridas que nadie nos dijo que existían siquiera, porque antes ni siquiera se hablaba de eso. No se hablaba, ajá, venía bien ad hoc a tu podcast, ¿no? Era todo eso que no decíamos, todo eso que nos guardábamos, pues nos llevaba a enfermar, a desarrollar ciertas psicopatías, ciertos patrones de conducta. Entonces, pues no estabas, y crecías como un niño adulto herido. Sí. Y entonces cuando de repente llegan a la consulta las personas y luego, es que me pongo así, y es que no me gusta, que soy esto, que soy lo otro, que pierdo el control, que soy muy controlador, que pierdo ¿por qué soy así, no? Exacto. ¿En qué momento? ¿Por qué soy así? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué permito ciertas situaciones? Sí, y es como que de repente es como que, pues bueno, ya estoy adulto, ya estoy grande para hacer esas cosas, y es como ese juicio y esa autoflagelación cruel que lejos de ayudarte, profundiza más una herida, y ahí es donde entra tu responsabilidad. Una herida que sí existió, pero que no necesariamente estaba ahí para causarte un impacto tan grande en tu vida.
Y entonces es bien importante ser conscientes de que cuando dices, es que me enojo y pierdo el control, es que es tu niño herido el que está haciendo un berrinche, no es el adulto, el racional, porque si estás en esa posición en donde dices, me doy cuenta de que estoy actuando mal, entonces no es que el adulto esté haciendo rabietas o se esté comportando mal, no, es que dices tú, una parte de mí me hace explotar. Me hace explotar y no sé cómo controlarlo. Bueno, pues es importante identificar dónde se profundizó la herida. Si fue en la etapa de la infancia, si fue en la etapa de la adolescencia, si fue en el joven rebelde, irreverente. Entonces es en qué momento se detonó o se profundizó una herida o se llevó a cabo esa herida, ¿no? Sí, yo creo que para empezar, me gustaría que nos dijeras cuáles son las 6. Sí, vamos a hablar. Que muchas veces las escuchamos, ¿no? Pero como para la gente que no sepa, sí decir cuáles son esas 6 Vamos heridas. Para allá. De hecho, a nivel personal, yo tengo la creencia, recuerden que tengo una formación holística, aparte de la formación profesional de ser psicóloga certificada, de ser licenciada en administraciones, de ser ingeniera en sistemas que no informáticos. Todo el bonche de títulos. Y así, o sea, no terminaríamos. Aparte de tener todo eso, es como, también soy enfocada en el área holístico, entonces en el tema espiritual, en lo transgeneracional, en lo que venimos heredando. Entonces, de ahí vamos a partir con la herida. Ahora sí que tenemos la idea del pecado original, pues tenemos la herida de nacimiento, la herida original, que se da de forma involuntaria. Y esta herida, y de este tema profundizo mucho en mi libro de Escuchando la voz de tu interior. Digo, pues si les... ¿Lo tienes en Amazon? En Amazon, ajá. Entonces, si les resuena y quieren saber más sobre esta herida, este proceso, pues sí sería importante que profundizan ahí en este libro, que es donde van a encontrar toda la información completa, ¿va? Y pues bueno, la herida original es esa herida que sentimos por primera vez en el proceso, en el momento en el que llegamos a este mundo. ¿Dónde? Es cuando naces. ¿Y cómo se da esta herida? Es la herida del abandono. Que yo decía, no, yo personalmente decía, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo vengo herida del abandono? Pues sí, me están esperando gente, o sea, me está esperando mi mamá con todo su amor, ¿no? Pero no, o sea, realmente sí hay un trasfondo de esa herida. De esa herida. Sí, porque todo tiene que ver dentro de la circunstancia de cómo fue tu nacimiento. Y eso sin irnos al proceso de gestación y todo el montón de emociones y circunstancias que mamá estuvo viviendo. Que yo creo que eso sería otra herida más. Sí, sería como el antecedente de cómo, porque ahí en el vientre pues va a depender las circunstancias, pero por ejemplo ahí mismo puede venir la herida del rechazo. ¿Por qué? Porque fuiste un hijo no planeado. Sí, un accidente. Un accidente. Y es como, oh Dios, o sea. Sí. O los pleitos que escuchó el bebé, ¿no? De sus papás, ajá, el ambiente en el que fue concebido. Entonces todo eso tiene que, a eso me refiero cuando hablamos de la herida original. Entonces es cuando ¿qué pasó en ese proceso de mi gestación, de mi desarrollo, que me marcó y que me generó un código emocional inconsciente e involuntario? Y yo, por ejemplo, yo soy muy preguntona. Pregunta. Yo, por ejemplo, dije, ¿pero cómo me voy a dar cuenta? Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, porque vamos a hablar de los rasgos y las características. Pero ahorita es como que entiendas que hay heridas originales desde que se dan desde el proceso de tu nacimiento. Entonces, ¿cómo se da la herida del rechazo? Bueno, pues la herida del rechazo se da justamente como lo acabamos de mencionar, ¿no? Que eres un hijo no deseado, no planeado, un accidente, un chiripazo, como tú quieras. Y que de repente mamá o papá están en ese conflicto y en ese dilema de ¿te tengo o no te tengo? Ah, ese es otro. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí es donde se origina. O simplemente el hecho de saber que estás embarazada del momento. Y tú dices,
Pero, ¿en qué momento? Si yo no es algo que quiero, no lo quería, no lo planeé. Justo, esa emoción es lo que el bebé va a recibir, pero no lo va a entender. No lo va a asimilar como tal y se va a quedar como un código emocional, ¿va? Entonces, fíjate bien, ahí ya está esa herida, que es la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de... Es la herida del rechazo, del abandono. Ajá. Ya se olvidé. La herida de la traición. Sí. La de la humillación. La falta de... Ay, soy muy mala yo para aprenderme las cosas. Pero sí sé. Sí. Tenemos herida de rechazo. Abandono. Traición. Humillación. Y... No me acuerdo. No me acuerdo. Vamos, tú puedes. A ver, rechazo, humillación, abandono, traición. Lo decimos mucho. ¡No es justo! La de la injusticia. La de la injusticia. Y la sexta herida, que nadie habla, es la herida de la creatividad. Que esa yo la acabo de escuchar precisamente. O sea, no sabía que existía. Es que realmente mucha gente dice, es que es irrelevante. Y te podemos sondar en un montón de heridas que pueden estar pasando en el torno del desarrollo. Sin embargo, esas 6 heridas son claves porque son herramientas importantes en tu vida y que son las cosas o sucesos que de alguna manera definen tus maneras de ser ahora que eres un adulto. ¿Ok? Entonces, ya dijimos que la herida del rechazo se puede dar precisamente en el proceso de la gestación. La herida del abandono, aquí profundizando en el tema del nacimiento y eso, la herida del abandono se puede dar, por ejemplo, en ese momento crucial en donde naciste y naciste bajo unas circunstancias de emergencia, por ejemplo, mamá la sedaron, mamá está dopada, está drogada, está dormida, no es consciente de nada y entonces te separan de ella y te vas a los cuneros. Ahí es donde el bebé siente el primer abandono, porque es como llega a un mundo nuevo, sale de ese vientre, de esa cúpula que lo protege, en donde oía a mamá, donde estaba oyendo a mamá, donde sentía la calidez a pesar de todos los problemas que pudiese estar viviendo. ¿No? Exacto. Y de repente llega a un mundo en donde tiene que aprender a respirar, en donde lo primero que hacen es nalguearlo, pasar frío y se rompe el vínculo con mamá. ¿Por qué se rompe el vínculo con mamá? Porque fuiste nacido con cesárea, porque naciste antes de tiempo o naciste con alguna deficiencia respiratoria o qué, que sea necesario que tú tengas que irte a una incubadora o a un cunero. Por eso, no sé si se han dado cuenta que últimamente, bueno, en los últimos años, ha habido esa conciencia médica de que nace el bebé e inmediatamente después de que lo limpian y todo, lo envuelven y te lo ponen en el corazón. Sí. Antes cuando nacías, los bebés te los ponían entre las piernas. Así te lo ponían. Entonces, yo recuerdo porque a mí, pues yo tengo 3 hijos. Entonces, 2 de mis hijos me los pusieron entre las piernas. Pero no, pues, o sea, obvio sí está la sensación de tu piel, pero no es el mismo corazón a corazón. No es el mismo corazón a corazón. Y fue un momento en el que con mi hijo, el más pequeño, fue como cuando estuve un poco más consciente. Mis 3 hijos fueron cesárea, entonces sí, mis hijos recibieron esa herida del abandono o del rechazo de alguna forma, o inconscientemente. ¿Por qué? Porque pues estaba con medicamentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi hijo, el de en medio, él nació a los 8 meses, entonces tenía un problema respiratorio y él inmediatamente se fue a una incubadora. Que realmente esas heridas no es que
O sea, no es que las querramos como mamá pasárselas a nuestros hijos. No, es que fue la Se da, o sea, circunstancia sí. del nacimiento. Entonces, por eso es sumamente importante el proceso del alumbramiento. Entonces, cuando se dio todo eso, parece entonces, pues ya tenía un poquito yo más de conciencia de lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando nació mi último hijo, es como toda dormida, toda drogada, toda así con la anestesia, y es como que Lo quiero aquí. Y entonces, por eso es que tengo un vínculo muy fuerte con mi hijo, el más pequeño. Digo, con los tres. O sea, ahí puedes comprobar que tiene todo que ver. ¿Qué tiene que ver? El contacto emocional, ¿no? Con tu corazón, a que te lo separen, a que te lo pongan entre las piernas. Exacto. Por ejemplo, Génesis es apegada, ¿sí? Génesis fue, a pesar de que nació en un parto complicado, porque fue un parto de emergencia, porque le estaba pasando el parto y estaba con problemas de taquicardia. Génesis me la pusieron entre las piernas, pero en lo que me la traían y revisaban su corazón y todo eso, de una forma inconsciente, yo estaba moviéndome y así, en movimiento, para que me pasara rápido el proceso de la anestesia. Okay. Y me decían, las enfermeras, ¿qué está haciendo, señora? Se va a caer. Y yo, es que no siento mi cuerpo. Y es que sí, realmente cuando te anestesian no sientes nada. No sientes te ponen nada. La pierna y se te va la pierna, ¿no? Y estaba como queriéndome dormir, porque fue un parto muy difícil. Entonces era como necesitaba mantenerme despierta porque quería ver a mi hija. O sea, de forma inconsciente. Claro. Y entonces, pues ya cuando llega mi hija, que la veo y pregunto, ¿está bien? Y me la ponen entre las piernas, yo aprieto mis piernas como para abrazarla y me quedo dormida. Y me quedé dormida. Entonces es como, ella, hay un vínculo, pero se sintió protegida. Y llegué a mi habitación y todo, y con mi bebé. Lo que pasa es que inconscientemente sintió todo tu esfuerzo por quererla mantener más apegada a ti, ¿no? En lo que cabe, en tu inconsciencia y en tu poca conciencia que tenías, ¿no? O sea, estabas luchando para que ella se quedara contigo. Sí, y no, que no se rompiera ese vínculo. Sí. Entonces, cuando ya llega Chalón, que es mi otro hijo, mi sándwich, es como, pues él nació con el problema que no podía respirar, precisamente porque nació a los 8 meses, tuvo que inmediatamente irse a una incubadora. Yo literalmente estaba dormida y no hay un vínculo de estrechez con él. Y él, de alguna manera, él sí creció y buscó siempre estar, y ha buscado siempre la aprobación y ser aceptado de alguna forma, pero fue por eso. Y ahí fue donde se originó esa herida. No se originó en la edad de la infancia. Por eso es importante puntualizar esto, porque de repente tú dices, pero es que yo fui un niño muy querido, a mí mis papás nunca me hicieron esto, nadie me hizo sentir así, ya está. Pero ¿y qué pasó en tu proceso de nacimiento, en tu proceso de gestación? Sí, que normalmente decimos, no, o sea, a mí mi papá sí me amó, me abrazó, me quiso, pero antes de eso, ¿qué pasó, no? Bienvenidos a los que se están conectando. Gracias por estar acá conectados. Saludos. Entonces sí es sumamente importante eso, ser consciente de que, ok, en mi infancia no pasé nada de eso, pero en el alumbramiento, wow, o sea, entonces cuando soy consciente de ese proceso de la gestación al alumbramiento, es como, dices tú, ok, ahora ya entiendo. Okay. Y entonces no es el niño el que está herido, es el bebé el que está herido. O sea, hay etapas. Entonces, esto es algo que nadie habla. No, porque normalmente, por ejemplo, la huella, que todavía no vamos a hablar, la del abandono, ¿no? Pero yo era, pues es un niño que, por ejemplo, mi hijo en el kinder se sintió abandonado, ¿no? Porque lo dejé, puede ser. ¿Porque te fuiste a trabajar? Sí, pero de niño yo decía, no, pues fue un niño, aunque no fue planeado, fue amado. O sea, no tiene por qué sentirse rechazado. Exacto, ¿no? Pero son esas etapas que vas viviendo y que tú te las interpretas y dices, no. Pero un niño que vive en un proceso de apego, en un proceso en donde dice dependiente de mamá y papá, y de repente, fíjate, ese punto que acabas de mencionar es sumamente importante. Entonces,
Las heridas se pueden dar desde el proceso del parto, del parto y de la gestación, pero también cuando hay esos cambios abruptos en la rutina de un niño, porque un niño vive basado en una rutina. Así es como va estableciendo su vida. Claro. Entonces, cuando tú le cambias la rutina y luego dices, bueno, ok, primero estuve en panza de mamá y luego me expulsa, me saca, me deja solo y luego ya llego a casa, me protege, me cobija, de repente me nalguea y me regaña, Güey, no cállate, sé. no me hagas dormir, me siento Pero, frustrada. y luego y ahora me deja en la escuela, me deja aquí, ¿qué está pasando? No me quiere, no soy importante. Y los niños por eso lloran cuando los llevas al jardín de niños, al kinder. Déjame te platico una anécdota muy, muy, muy rápida. Pues mi hijo siempre fue muy tranquilito, amado y todo, ¿no? Pero el día que me tocó dejarlo en el kinder, pues no era llorón, pero me dijo la profesora, me dijo, no voltee, porque ya empezaba con su berrinchito, no voltee, usted sigue su camino, no voltee. Entonces empecé a caminar y se va corriendo mi niño por todo el cerco, y llega a la esquina y luego, fíjate lo que me dijo, pendeja, no me dejes. Y es un niño tan bueno, pero se sintió abandonado. Sí. Realmente. Entonces me partió el corazón. Y ahorita ya lo agarramos, pues, menor, si eres grosero, me dijiste pendeja. Y es un hombre que no es grosero, pero se sintió abandonado totalmente. Sí, fue un impacto. Claro. Es un impacto. Entonces, por eso es sumamente importante saberles explicar a los niños e irlos acostumbrando de forma gradual a que de repente mamá y papá se tienen que ir y que lo van a dejar un rato solo, pero eso no implica que lo están abandonando o que no es importante para ellos o que les estorba. Simplemente implica que mamá y papá tienen que hacer cosas para poder darle una vida diferente, pero es explicarles en el lenguaje que los niños entienden. Ahorita en esta época que ya estamos haciendo conciencia y que pues que ya estamos aprendiendo estas cosas, ¿no? Exacto. Porque antes... No, antes era como de forma muy instintiva, ¿saben? Muchos papás, muchas mamás hacían este tipo de cosas que estoy mencionando de forma instintiva, sí, pero no porque te lo enseñasen, porque realmente no nos enseñan a ser padres y cometemos cada barrabasada en el proceso, pero dentro de todas esas barrabasadas es también ser consciente y tener la humildad suficiente para reconocer que, hijo, te lastimé aunque no fue mi intención. Yo creo que eso es muy importante ya como adultos, cuando ya reconocemos que sí los traumamos, porque como mamás, claro, sí los traumamos, pedirle disculpas. Sí, saber pedir disculpas. Eso perdóname, mi amor, o sea, no, yo no lo hice con la intención de eso no te hace ser menos padre o tener menos autoridad. Muchos padres les cuesta uno y la mitad del otro reconocer que se equivocaron y ellos quieren mostrar como que fueron perfectos e inmutables e incorruptibles y inmaculados, y la verdad es que no es cierto. No. También fueron unos rebeldes. Hay un dicho que dice que usé mis mejores herramientas de la peor manera. Exacto. O sea, de la peor manera. Entonces sí es importante todo esto para no causar. Ahora, hablemos de las etapas importantes. Ya hablamos de una, que es el proceso de gestación, de donde se forma el bebé hasta el momento en el que nace. Luego, de ahí del 0, del día 1 al día 10, a los 10 años, estamos hablando de que el bebé es donde empieza a formar su personalidad. Y aquí hay mucha gente que de repente cuando hago un comentario así como se encrespa y se le ponen los pelos. Eso me encanta. Se le ponen los pelos así. Yo prefiero que se digan las palabras como son. Porque se enojan. Por ejemplo, si tú hoy de adulto eres una persona que tiene una dependencia hacia alguna sustancia, dígase alcohol, dígase tabaco, dígase drogas, dígase comida, eres un adicto en recuperación, perdóname mi amor, perdóname mamá, perdóname papá, pero tú programaste a tu hijo en esa etapa de los primeros 10 años de vida para que el día de hoy sea un dependiente de una sustancia o de algo o de alguien.
Entonces, si quieres ver en qué te equivocaste como papá, voltea a ver la vida de tu hijo. Ay, mi hijo es dependiente de las galletas. Cubre una necesidad, pero igual, cubre una necesidad. Sí, Tenemos, hablando de galletas. Lo que pasa es que yo no lo dejaba comer galletas. O sea, una mamá muy estricta, ¿no? Y no porque te vas a poner gordo y así. Lo traumé de esa manera. Entonces, gracias a Dios. ¿Y hoy? Es un gordito feliz. Sí, de que, ya mi amor, come lo que tú quieras, perdóname, la regué, pero ya es tu vida, tú decides, ¿no? Es como, ajá, exacto. Pero es ir ayudando a tus hijos de alguna manera a blindar su autoestima y no a anularla. Y en esta etapa es donde los niños pueden blindar o anular su autoestima y entonces van creciendo en base a esa información. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si tu hijo creció escuchando de mamá, eres un inútil, no sirves para nada, tienes manos de mantequilla, porque eres tan torpe, no comas esto, vas a engordar, etcétera, etcétera. Es como, oye, cállate la boca. No sabemos realmente el daño que les causamos con esas palabras. Eres bien tonto, ya tiraste la leche. Siempre tiras la leche. Exacto. Yo recuerdo. Perdóname, mi amor, si me estás viendo. Yo recuerdo cuando estaba chica, mi mamá tenía mucho esa costumbre de. A mí todo se me caía de las manos. Entonces era como, tienes manos de mantequilla, que no puedes poner atención, eres una inútil, y cosas así. Era como, no soy. No lo soy. O sí lo soy, pero no me importa. Porque aparte fui muy irreverente. Digo, era la hija de mi padre y mi padre era como, mija, usted haga lo que quiera. Es la reina. Sí, es la reina. Así es que si se le cae eso, se compra, mija, usted no se preocupe. No le hagas caso a tu mamá. Era eso, o sea, esa disputa entre papás y mamá, ese duelo de poderes, era como, ok. Choqueante, ¿sí? ¿No? Sí, eso es como que, ¿para dónde me hago, no? Y esto como que, pero bueno, en fin, continuemos con el tema. Entonces llegan esas heridas y vamos, la función de mamá y de papá es muy crucial en cierta etapa. Por ejemplo, de los 0 a los 5, 6 años máximo, mamá es la encargada de darle la validación al bebé, al hijo, a la hija. Es como, es la que le enseña a recibir, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un vínculo más directo el que hay con mamá. Sí, porque entonces, es cuando los protegemos más, los cuidamos más, los llevamos al kinder, o sea, estamos como muy al pendiente. Sí, pero hay un vínculo más estrecho que con el de papá. Sí. Porque papá, por ejemplo, nos enseña a darnos hacia afuera, sí, pero mamá nos enseña a darnos hacia adentro, a recibir, a establecer nuestra validación. Entonces, si mamá fue una mamá estricta, pero fue buena mamá. Tuve unos hijos excelentes. Fue una mamá alcahueta. Sí, con mucho amor, estricta, pero con mucho entonces amor. Es como, oye, ¿cómo lo explico para que no se oiga tan feo? Que no sientan las pedradas. Dale, mira, dale. Entonces, mamá, ella te enseña el tema del merecimiento. Entonces, si mamá te está siempre reconociendo, si mamá siempre te está aplaudiendo, si mamá te está diciendo tú puedes, te impulsa, entonces mamá fortalece tu primera fase de autoestima. Te valida. Te valida, te reconoce. Entonces, cuando tú creces con una mamá que no te valida, que no te reconoce, que te calla, que te dice, quítate porque no estorbas, cállate, no interrumpas, no te metas en conversaciones, vete con los niños, no, aquí no eres bienvenido porque estamos adultos. Esa cosa de, esa separación que se daba mucho antes, digo, en la etapa mía, era de tener una mesa para adultos y la mesa de los niños. Eso se da mucho también en Estados Unidos todavía. En mi familia es así, en Estados Unidos todavía. Entonces es como, oye, no estás generando un ambiente de integración, estás generando un ambiente de individualismo, un ambiente en donde el niño, niña, joven, adolescente no se sienta cómodo cerca de ti. Y luego dices, pero ¿por qué no puedo conectar con mis hijos?
¿Por qué lo sacaste de la mesa para empezar? Bueno, es que a veces hay temas de adultos. Sí, hay temas de adultos, pero hay temas de adultos que pueden esperar para cuando no haya niños, ¿sí? Entonces, de ahí, todo ese tipo de acciones de repente es como el niño va sintiendo el rechazo. Okay. Va sintiendo que no es importante, que estorba, que su opinión o su voz es irrelevante. O sea, es un cero a la izquierda y va recibiendo esas heridas. Y entonces dice, si mamá no me da una caricia, empieza a crecer con una normativa. Esa me interesa porque yo fui una niña que yo crecí sin palabras de afirmación, sin caricias, y aparte con unos padres que nunca se demostraron. Entonces, ese tipo de cosas va marcando y va dejando una huella. Pero el ser humano no es consciente de que tiene una huella o que trae una herida, sino que lo asimila como una normativa. Sí, como algo normal. O sea, es normal, mamá y papá, y él se empieza a dar cuenta que eso no es normal cuando sale a la escuela. Cuando ve a otros papás que son súper cariñosos, súper detallistas, y entonces... O lo reciben bien, o sea, con mucho cariño, ¿no? Al niño, le hacen fiesta, ¿no? Y ahí lo agarran de la manita y se lo llevan solito. Y ni nada, como, ni como si no llevaran a nada, un bulto ahí. Como si fuera una obligación ir por él, pero no, la obligación es demostrarle que realmente te importa y que vas porque ya quieres estar con tu hijo, ¿no? Exacto. Entonces ahí es como se va formando todo ese tipo de situaciones. Ahora, vámonos hacia la responsabilidad o los deberes, más allá de los deberes sociales que deben de tener los padres, ¿no? Porque pues mamá es la que se encarga del cuidado y la educación. Pero no solo es eso, es darte la validación que tú necesitas para poder saber que mereces recibir lo mejor de lo mejor. Y si tú hoy en día estás viviendo una etapa en donde consideras que no mereces tener una vida maravillosa, una pareja que no sea tóxica, un muy buen trabajo y eres una persona conformista, entonces voltea a ver hacia tu mamá y trabaja esa herida de mamá. Sí, yo la trabajo. Y luego nos vamos a papá, porque papá también tiene su rollo. Ese tema me interesa porque fíjate que nunca lo he escuchado, el hablar de papá. Papá es el encargado de decir cómo expreso mis sentimientos, cómo me expreso, cómo me entrego. Es el encargado de enseñarte eso. Y si tuviste un papá parco, frío, seco, indiferente, un padre ausente que estuvo, pero que nunca estuvo, que nada más se enfocó en el ser el proveedor, pues entonces... Y hoy en día tú dices, es que a mí me cuesta mucho hablar de mis sentimientos, es que a mí me cuesta, y a mí no me toques ese tema, y es que luego te pones a la defensiva y sientes que te están atacando, pues voltea a ver qué onda con tu pa. Claro. Y entonces vamos a sanarlo. Bueno, no sé, a mí me cuesta mucho trabajo en lo que fue en mi entorno, realmente los hombres no demostraban. ¿No? Ni como papás, ni como esposos. No. Y te estoy hablando desde mis papás, mi familia. Es que, mira, si me sacas ese tema, vamos a desviarnos un poco. Sí. Pero sí quiero puntualizar esto. Pero sí es importante. Sí, pues, es importante. Que demuestre el amor, el afecto a los hijos. Aquí en este punto, en lo que acabas de mencionar, estamos hablando de la violencia psicológica y social que el hombre ha vivido desde que es hombre. Entonces, muchas veces, es que me van a atacar. No la ataques. Por favor, no se ataque. No me importa. No. Todo comentario es todo mundo, digo, yo estoy hablando desde mi propia interpretación, ¿ok? A quien le resuene, bien. Y a quien no, pues siga su camino. Este canal no es para ustedes, porque el mensaje no es para ti. No es para princesos ni princesas. Aquí es lo que no se habla, no se sana, sin filtros, sin censura. Entonces, vamos creciendo y vamos escuchando que la violencia del hombre contra la mujer y que no sé qué, pero no se habla de la violencia de la mujer contra el hombre. ¿Y por qué digo esto? Porque
¿Quién creó a los hombres machistas, narcisistas, psicópatas? ¿Quién quebró al hombre? Las mujeres. Las mujeres. Somos las responsables. Una mamá que estaba quebrada, que no tenía recursos y que hizo, y no se atrevió a romper cadenas e hizo lo que su mamá y la mamá de su mamá y la mamá de su mamá y así sucesivamente fue repitiendo y lo fue intensificando. ¿Por qué? Porque como somos un mundo y cada cabeza tiene su propia interpretación y su propia realidad, pues siempre le metemos de nuestra cosechita. Claro. Y entonces fuimos tronando a nuestros hijos. Sí, somos las responsables Somos las responsables de todos los hombres del planeta. De todos los hombres quebrados allá. Que si tienes un narcisista en tu vida, mi amor, voltea a ver a sus ancestras femeninas, a su linaje femenino. Y hay que sanar ese linaje femenino. Si eres un narcisista, psicópata, estás enfermo, estás quebrado, perdónate. Y ve y perdona, y ve y sana todo lo que transgeneracionalmente se ha vivido dentro de tu linaje, tanto femenino como masculino. Entonces, dicho esto, porque esto es un tema para otro tema. Sí. Lo voy a apuntar. Dicho esto, continuamos con el tema de, entonces, ¿por qué papá es así? Por esa violencia que ha vivido. ¿Por qué? Porque no ha tenido el permiso, el hombre no tiene permiso de sentir, de llorar, de ponerse, de jugar. Él, su rol es chamba, provee y protege. Y tú le quitas esos roles al hombre. Y resuelve. Ahora es. Resuelve, sí, porque dentro del que él resuelve, dentro de los otros está el resolver. Entonces, tú quítale eso a un hombre y le quitaste la identidad. Qué feo. Por eso hoy tenemos tanto bendito princeso que no sirve para nada. No, y por eso nos tienen de repente miedo. Sí. Porque ya no nos, o sea, son hombres que ya no tienen, pues, una identidad clara. Sí. Ya no tienen una identidad clara. Y entonces, las mujeres cada vez, pues, con eso de muchos temas que no es el tema. Con mucha energía masculina elevada. Sí. Entonces es como, en el momento que dejemos de estar peleando entre nosotros y creamos esa sinergia y ese equipo que debe de haber y el equilibrio entre la energía femenina y la masculina, claro, van a formarse familias mucho más fuertes, emocionalmente sanas. Sí, entender y saber que realmente no necesitamos. Exacto, es un complemento. De otra manera. Es un complemento, o sea, es como mis talentos y tus talentos los juntamos y hacemos. Sí. Imagínate ahora como padres. Exacto, como padres es exactamente lo mismo, pero si estás en un duelo de poderes, no, pues olvídate. Si das por hecho un montón de cosas y pues ya me casé, ya no me tengo que esforzar, ya tengo los 3 hijos que quería. Y te enfocas y te vas olvidando de la relación de pareja y te vas enfocando en tus hijos. Y luego de repente, pues como perdiste la conexión de lo que dio origen a tus hijos, pues empiezas a cometer un montón de barrabasadas y empiezas a lastimar a un montón de gente, incluidos las personas que se supone que tienes que proteger. Por ejemplo, hay papás, y te lo digo desde mi experiencia, donde son papás que como mujer tú les tienes que decir, sácalo, llévalo contigo, convive, llévalo al fútbol, juega con él a los carritos. Porque programaron al hombre para decirle y hacerle creer y tragarse la píldora de que ellos no pueden hacer 2 cosas a la vez. Y que, entonces, como no pueden hacer 2 cosas a la vez, pues dice, mujer, ¿qué hago? Todo esto. O me enfoco en traerte de tragar, o de alcahuetear y de chiquear a los chamacos. Ay, de las dos, así. Entonces, pero les enseñaron y les metieron mucho eso, pero eso es una enorme barrabasada, porque es un ser humano que tiene el mismo funcionamiento cerebral que tiene una mujer. Entonces, puede hacer más de una cosa, más de 2, más de 3 cosas a la vez. Pero a la mujer le tenemos que bajar también, no todas, algunas rayitas. Sí, bueno, pero es que a veces no los dejamos. Pero es que ese es el tema. Es algo que ha sido cultural. Claro. Culturalmente hablando, la mujer es multitask. Ya lo podemos hablar. Sí, la mujer es multitask, la mujer es una todóloga, y esa es su función. ¿Por qué? Porque ella era encargada de hacer todo lo que tenía que hacer, porque ella no era la proveedora, no era la encargada de traer el billullo a la casa.
Entonces, y al hombre le dijeron, pues te va a tocar la chamba más dura, pero nada más te vamos a dar una. Tú enfócate en una y sé bueno en una. Sí, Y sé entonces, buen marido y sé buen proveedor. Punto. no, a veces ni siquiera buen marido. O sea, porque era como un buen proveedor. Porque eran bien coquetos. O sea, trabaja y trae la lana. Trabaja y trae lana y de repente. Ya cumpliste. Y tienes permiso de ir, andar brincando de aquí a acá, allá, y de ser un padre ausente y de ser un promiscuo. Y tienes permiso de hacer todo eso porque te esfuerzas y te lo mereces porque sacrificas tu vida para traer por la familia. Y entonces es como que, what? O sea, y luego ves a familias tan disfuncionales o parejas tan disparejas o matrimonios tan apagados y dices tú, sí, pues solo voltea a ver cómo fuiste educada por tus padres y atrévete y ten los cojones para romper con las cadenas de eso que no les funcionó, o tal vez sí les funcionó a tus padres o a tus ancestros, pero en la actualidad, en el momento, en el aquí y en el ahora, eso ya no sirve, es obsoleto. Aquí quiero agregar algo que no lo utilicemos de justificación. Es que mis papás esto, es que viví esto, es que viví lo otro, no. Lo digo porque, por ejemplo, como yo ya les comenté, vengo de una familia disfuncional, donde no hubo amor, palabras de afecto, de afirmación, nada. Y yo cuando fui mamá, yo decidí, aún siendo chica, tenía 17 años, todavía ni siquiera había estos temas, yo decidí romper con eso. Sí, pero aquí es donde tú eres capaz de romper con el ciclo. Sí, donde dije, voy a amar a mis hijos y los voy a chillar, y les voy a decir, te amo, mi pero amor. tomas tu punto, te haces responsable. Claro. Y aquí nunca es tarde para... Es que ese es el otro punto en el que vamos a ir. Pero antes de llegar a ese punto es importante hablar sobre, por ejemplo, cuando una persona está viviendo dentro de la herida del rechazo, aquí la persona se puede sentir que no es suficiente. Ahora sí, ya hablando de heridas, para no estarnos saliendo de tema, porque nosotros brincamos de un tema a otro. Entonces es como, puedes sentir que no es suficiente, que es traigo mi borrador para que no se me olviden los detalles claves, ¿no? Y es como que no es importante y que su vida es irrelevante. Entonces, por ende, va viviendo en un modo automático dentro de sus procesos diarios y va perdiendo el interés por muchas cosas. ¿Ok? Pero, ¿por qué se da esta herida? Porque justamente es mamá quien se encarga de provocar. Ok, fíjate bien. Tu mamá y tu papá es responsable de la herida original, herida primaria, de estas heridas que estamos mencionando. Y es responsable hasta el momento en el que tú tomas conciencia de ti. Exacto. ¿Ok? Hasta ahí, mamá y papá tuvieron la culpa de que tengas esa herida. Sin embargo, que tengas la vida tronada el día de hoy no es culpa de mamá y de papá. Que seas conformista, que estés en relaciones que no debes de estar, ¿no? O sea, a todo eso te refieres. Sí, me refiero a eso. A las malas decisiones que tomamos de repente porque las... Ok, es que mira, fíjate, estamos hablando del origen de las heridas. Se pudieron haber originado en el proceso de la infancia porque papá y mamá no hicieron su chamba como tenían que hacerla e hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas y las habilidades que tenían en ese momento, porque eso es sumamente importante. Es como, no te vas a poner en el plan de decir, mamá y papá, ustedes son los culpables. Son los culpables y fueron los malos del cuento. No, hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas y las habilidades que tenían. Que no tenían tantas. Por eso yo le digo, de la peor manera. Si no tenían tantas, pues es lo que te tocó. Pero fíjate, es de la etapa en donde mamá y papá son las personas encargadas de tu formación, es ahí donde ellos son responsables. El resto de la profundidad de tu herida, eres tú responsable. ¿Por qué? Porque si en el momento que tú ya tomaste conciencia de que mamá no te quería,
que mamá te rechazaba, que papá te ignoraba. Que te dejaban a cargo de tus hijos y ellos hacían su vida. Ajá, entonces era como, ¿qué situaciones y qué decisiones tú tomaste en la vida basándote en eso? Evadiste tu responsabilidad y seguiste viviendo tu vida en base a lo que ya habías aprendido con papá y mamá y simplemente dijiste, pues es normal. Y entraste en esa frase que, ay, cómo me... Esa, pues es lo que me tocó vivir. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo le voy a hacer? Y es como, no, cojonudo, o sea, corrompe patrones. Exacto. O sea, eso es lo que tus padres te dieron porque eso es lo que ellos conocían. Pero tú ahorita eres consciente de que hay otro tipo de situaciones en la vida. Y que sabes que puedes vivir de una manera diferente. Muchísimo mejor a la que viviste. Exacto. Entonces, hazte responsable de que la profundidad de la herida de la traición, de la herida del abandono, de la herida del rechazo, la profundizaste tú. Sí. Y primero que nada es como, hablemos de la herida que la mayoría de las personas tenemos, la herida de la traición. Es la de la injusticia. La injusticia, la traición, el abandono, el rechazo. Y siempre se me va una. Es que yo sé con los lenguajes del amor y las heridas de la infancia. Ajá, entonces es como, ok, es que sí, los lenguajes del amor es un tema súper maravilloso. Sí, lo tenemos pendiente para febrero. Para febrero, pues ya vamos a entrar a febrero. Entonces es como, ¿de qué estaba hablando? De serte responsable. Sí, entonces cuando tú llegas a un momento en donde tú te sientes traicionado, cuando ya llega la herida de la traición es porque ya sufriste la herida del abandono, ya el rechazo, la de la humillación y... la de la injusticia. La de la injusticia. Y entonces, como ya están esas 4 heridas, pues llega la herida de la traición. Y de donde tú dices, pues es que todo mundo me traicionó. Mamá me traicionó, papá me traicionó. Pero ¿y tú? ¿Y tu responsabilidad qué? ¿Cuántas veces te traicionaste? Más. ¿Cuántas veces fuiste permisivo? Que sí, mamá no hizo su chamba. Ok. Pero llegó un punto en tu vida en el que tú pudiste haber hecho tu chamba. Y hacerte responsable. Hacerte responsable. Y si mamá no me dio el reconocimiento, carambas, pues me lo doy yo. Y mejor. Eso es una de las cosas que vivimos en el programa de Camino a la Excelencia, ¿recuerdas? Sí, se lo recomiendo. Que es hacer una lista de todos tus logros. Fíjense, me da mucha risa porque yo les digo, hazme un listado de 100 éxitos que hayas tenido. ¿Qué? Eso es la reacción de todo mundo. Y entonces fui su paciente. Si estoy sanada, es gracias a ella. Fue mi cliente, no paciente. Sí. Entonces es como, empieza a celebrarte tú tus logros y empieza a celebrarte tus logros desde el día 0. Sí. Desde el día 0. O sea, cada acción, cada cosa que haces en tu día a día, celébratelo, reconócetelo y dite a ti mismo, oye, lo lograste. Pensaste que no le ibas a armar este día, que iba a ser complicado este día, pero lo lograste. Hiciste buen trabajo. Vamos bien. Aplausos. Abrazo. Pechitos. Sí, reconócete. Y empieza a trabajar en el reconocimiento hacia ti mismo. Aunque sean pequeños logros, porque sí, de ahí empieza, ¿eh? Es que son, a veces lo minimizamos. Aunque tú lo creas que es insignificante. Sí. El tema aquí es que nos enseñan, ahora sí que vamos otra vez a lo cultural, nos enseñan a que ir a la escuela y graduarte de la escuela es tu obligación, es un deber. Sí, es un deber, pero también es un logro. Claro. ¿Cuántos niños no han terminado la escuela? ¿Cuántos niños no amanecen, se quedan dormiditos y ya no despiertan? El que tú puedas levantarte y disfrutar un nuevo día es un logro. Respirar, salir, ver el sol. Tener 2 manos, 2 pies, pensar, ver, escuchar, poder hablar. Algo nuevo, ¿no? Sí, ayudar a alguien. Ayudar. No minimices las cosas.
no las vuelvas algo cotidiano. O sea, date la oportunidad. Eso es una de las cosas maravillosas que tienen los niños, que los niños ven la vida de una manera tan simple, tan sencilla, y siempre se están asombrando y maravillándose de lo más insignificante. Yo siento que ahora soy como una niña. Sí, vuélvete como un adulto. O sea, soy una cincuentona casi, pero traigo una niña de que me maravillo y de que juego y de que jugueteo y bromeo. O sea, ¿por qué? Porque obvio me costó trabajo. Pero a la señora le costaba hasta hablarle a una extraña en la calle. Entregar un papelito. O sea, entregar un papelito con un mensajito mío que ni siquiera lo iban a leer. O sea, me costaba así de cómo me voy a hacer. Ay, sí. Pero bueno, son este tipo de cosas que son las que tienes que empezar. O sea, necesitas la validación. Deja de estar buscando la aprobación de los demás. Deja de estar pidiéndole opinión a los demás. Escúchate a ti. Valídate tú. Busca otras maneras de validar, de reconocerte, porque la validación va de la mano del reconocimiento. Entonces, si tú volteas hacia atrás y ves todas las cosas que has logrado desde el día cero hasta el momento en el que tú te encuentras, dices, soy un... Sí, soy una... ¡Hombre! O sea, es imparable. Entonces es como que, pero qué chulada, chingonería de persona soy, ¿sabes cómo? Entonces, eso es sumamente importante. Es válido, porque a veces dicen, ay, es mucho ego. No, hay que reconocerse, y si te convertiste en una chingonería, no significa que seas una altanera o que seas una prepotente, no. Es que, fíjate que eso es una de las cosas que también van como que está mal visto que tú solito. Desvirtuadas. Están desvirtuadas. Mucha gente dice, es que te tienes que deshacer del ego. No, el ego es una herramienta, es una estrategia de las herramientas con las que cuentas en tu vida para vivir el proceso de superación y que te puedas estar reinventando. El tema aquí con el ego es cuando nos vamos hacia los excesos, cuando el ego se convierte en arrogancia. Exacto. Cuando esa arrogancia se convierte en prepotencia y va escalando y ¿quieres que le siga? Sí. Entonces, es como, no, el ego centrado, el ego enfocado, y el ego lo agarras para cuando necesitas tomar impulso. Para cuando la vida te reta. Es sentirte orgullosa de ti. Satisfecho. Satisfecho, orgulloso de todo lo que has logrado. Es como, voltea hacia atrás, no para martirizarte y decir, es que yo he tenido una vida. Es que esto y me hicieron. No, ok, sí, te la partieron, te quebraron, sí, te tocó vivir con una narcisista, un narcisista. Pero no sí. te tocó, decidiste. Sí, lo elegiste, decidimos. Pero vamos a ponerle que te tocó, porque es que tenemos princesos. Sí. Recuerda que van a entrar princesos. Okay. Hola, princesos. Ok, entonces, besitos, princesos. Es como, te tocó. Ok, así dejémoslo. Sí. La vida te tocó, o sea, lo que te tocó es lo que hay. Y si la vida te da limones, pues haz limonada, ¿no? Una michelada. Esas frasecitas de... O una margarita. Esas frasecitas que te llevan a justificarte. Pero sin embargo es como, sí, ok, esto es lo que hay, pero aquí en este momento, en el aquí y en el ahora, yo decido cómo quiero trabajar esas heridas que de alguna manera sí, mamá me las dio. Por ignorancia, por lo que quiera. Sí, papá me las hizo. Sí, ok. Pero yo me hago responsable y yo digo, de aquí en adelante, yo tomo mis decisiones. De aquí en adelante, yo rompo los patrones y las cadenas. De aquí en adelante, yo me celebro, me festejo, me apruebo, me reconozco, me valido. Y volteo para atrás, que era lo que estábamos hablando ahorita. Y agradeces. Y dices, ok, ¿cómo le doy la vuelta a toda esa experiencia que viví que me quebró para que me impulse? Y ahí es donde entra el ego, porque entonces es como que la vida te presenta un panorama de reto, porque eso va. Si llegas a ver tu dolor y volteas a ver a las personas que te quebraron y te hirieron y les das una sonrisa y les dices, gracias,
vas a darle la vuelta a la situación y vas a ver el cómo esto me sirve para impulsarme. Y entonces, en esa perspectiva, la vida te da un reto. Rompes cadenas, sueltas el pasado y te reinventas. Y entonces, al tener esa perspectiva, esas posibilidades en el panorama, y aquí en medio está el ego, dices, ok, Eguito, ahora voy a tomar estas decisiones. Voy a necesitar de tu ayuda, porque esto va a ser un reto. Salir de mi infierno emocional a mi paz y entrar a mi paz mental va a ser un reto. Y entonces, aquí en el orgullo, en el ego, creo mi creencia impulso, esa creencia que me lleva a reconocerme como aquello que quiero ser. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Tu creencia impulso es: merezco una vida plena, merezco una vida en paz, en armonía y no este infierno. ¿Ok? Entonces, al ego le dices: yo de aquí me agarro con esta creencia impulso y para atrás ni para coger impulso. No. ¿Sí? Solamente agarras o sea, te quedas con las lecciones. Las lecciones. Las dejas, las agradeces y no las repites. Y te haces una promesa. El ego para eso es. Para que hagas una promesa y un compromiso contigo. ¿Para qué? Una promesa de no traicionarte. Una promesa en donde dices: yo quiero esto en mi vida, yo merezco esto y esto de acá lo saco. Le doy las gracias y que se vaya. Y entonces, cada vez que llegan esos momentos de la vida en donde la vida te dice: a ver, si quieres, porque la vida hace eso. La vida te dice: ¿quieres una vida en paz? Pues te voy a poner una sacudida y te voy a poner una arrastrada para que me demuestres qué tanto quieres esa paz. Y ahí es donde van a estar tus maneras de ser. Ahí es donde va a entrar el autocontrol, la autodisciplina. Y entonces dices: ok, sí lo quiero, pero me estás poniendo una arrastrada, pero... Y luego volteo a ver a mi ego y le dices: si te estás por flaquear, y luego dices: a ver, espérate, ego, avatar, nádale, salte de esta arrastrada. Ayúdame. Y entonces es como vivir como... ¿Se han visto esa película de Nádale, no nada. Hay una película que me encanta, es El Club de la Pelea. No, yo no la he visto. Me encanta el mensaje psicológico que tiene. Es una película muy agresiva, es una película muy fuerte. Okay. Sin embargo, está hablando de una persona que tiene una doble personalidad. Obviamente aquí sí nos vamos a aferrar, a apoyar de una doble personalidad, en un avatar, un personaje que creemos basado en el ego, que nos ayude, y le decimos: a ver, a la Eli blandenga, la Eli de corazón de pollo, pues vente para acá, mija, porque ahora sale tu versión villana. Entonces, en tu versión villana es como... está parado en el ego. Está parado en el ego, y esa versión villana dice: a ver, aquí, gente que no suma, para afuera. Situaciones que causan conflicto, para afuera. Aquí no está permitido llorar. Aquí no está permitido sentirse frágil. Aquí eres fuerte. Aquí eres regia, ¿no? Y entonces, esa parte del ego te lleva a romper con eso. Sí. Y luego dices: ok, porque esa versión tuya, esa versión oscura, esa versión villana dice: ven, espérate, a mí no me la vuelves a hacer. Sí, o sea, ya no quiero, a mí no me vas a hacer pasar por todas esto otra vez. Y entonces empiezas a crear una serie de estrategias y de, pues sí, estrategias para protegerte, ¿no? Pero fíjense aquí es sumamente lo importante y lo delicado. ¿Por qué? Porque en el camino de protegernos y de sacar nuestro ego, tenemos que mantenerlo a raya, porque dices: a ver, Eguito, pero no te pases de la raya, porque tanto derecho tienes de tener una vida plena tú, como lo tiene el que está enfrente. Sí. Así es que no te pases de lanza. Sí, ahí es cuando ya, o sea, en ese ego no es el que queremos estar. No, lo utilizo únicamente para no permitir
y aprender a poner límites, porque eso es lo importante. Sí. El ego nos ayuda a poner límites. Que no me gusta esto, lo siento. Y ahí sí hay que ser tajantes, porque aquí ¿qué es lo más importante? Querer estar en una relación o en un trabajo en donde ni brillas, en donde te opacan, por solo porque tienes la herida del abandono, la herida del rechazo. Entonces, olvídate de eso y enfócate en sanar la herida del abandono y la herida del rechazo. Y lo que mereces, ahí es donde ya vas a decir, yo no merezco estar aquí. Exacto. O sea, yo no merezco ni quiero estar aquí, merezco estar en un lugar mejor, en un ambiente mejor, donde me paguen mejor, ¿no? Donde me traten bien, claro. Donde me hagan sentir que soy importante, de que de alguna manera... De que sí valgo. De que sí vales, pero más allá de eso, es como la complementación de ese sentimiento, ¿sabes? Porque todos esos sentimientos te los tienes que dar tú a ti mismo. Claro. Esa validación, esa aprobación, ese reconocimiento, sí. Ese amor, te lo das a ti mismo. Y cuando llega una persona que te hace sentir más amado, más validado, más reconocido, dices tú, qué chingón. Sí. Qué chingón, porque es como, esto era de lo que estaba hablando, esto era lo que merecía. Esto es lo que quería en mi vida. Por esto trabajé. Por esto tuve que sanar todas esas heridas. Así, no, por eso me enfrenté a mis infiernos, claro. A los demonios. Entonces es como, pero fíjense muy bien, aquí es otro tema también sumamente importante que no podemos dejar fuera. No quieras deshacerte de tu sombra. No, es parte importante. Es parte importante de nosotros. Y todos tenemos luz y sombra. Todos, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente, incluso colegas, es como van trabajando para ayudar a las personas a que trabajen su luz y se deshagan de la sombra y se deshagan del ego. El ego es parte de tu sombra y tú eres tu sombra. Entonces, no quieras apagar tu sombra con luz. Fíjate bien. Ejemplo. Es todo lo contrario. Desde tu bendita oscuridad, tienes que encender tu luz. ¿Cómo? Que eres un narcisista. Esa es tu sombra. Esa es tu oscuridad. Bueno, ahora di algo de las mujeres para que no se nos vayan a sentir. No, es que también hay mujeres narcisistas. Hay mujeres narcisistas. O sea, mujeres controladoras. Yo tuve una madre narcisista y un marido psicópata. Ajá, wow. Entonces fue como que... si te estoy hablando de esto es porque sé de lo que te estoy hablando. Sí, ya lo viviste. Ya lo viví. Entonces, mucho de mi trayectoria, de mi trabajo, es basado en la experiencia de vida que tengo, aparte de los fundamentos de las carreras que tengo, ¿no? Entonces, es como, si te digo que funcionan mis técnicas de sanación, es que funcionan. Es que funcionan. Aquí tengo un pequeño monstruito. ¿Soy yo? Entonces, es como... Yo recuerdo cuando Wendy llegó a la consulta, mira, triste, apagada, incapaz de sonreír, toda temerosa, chiquita, hecha bolita, y ahora con miedo a ser expuesta, a estar visible, y ahora... ¿A quién no tiene? No podía hablar en público, no podía hablar con extraños, y ahora no la puedo callar. Ahora, Eli, ¿qué onda? ¿Hacemos un podcast? ¿De qué va a tratar? Sí, gracias a Dios, pero tuve que vencer todo lo que tú dijiste. Sí, trabajó con su sombra, trabajó con su sombra, y ahí es donde entra el proceso de sanación real, es que reconozcas que eres una persona narcisista, que eres una abusadora, que eres... promiscuo, aceptarlo. Que eres infiel, acéptalo, porque eso es parte de tu personalidad. Deja de estarte peleando y martirizando y culpándote por lo que crees que socialmente está mal visto. Y entonces trata de esconderlo, no lo escondas. Eres quien eres, punto. Aquí el tema es aceptarlo y decir, ok, quiero seguir tener estas actitudes en mi vida. O sea, si estás a gusto con ser lo que quieras ser, infiel, narcisista, que no creo, ¿verdad? Pero hay cada caso, hay cada caso. Sí hay, porque entonces, me consta, qué feo, pero acepta lo que eres, ¿no? Sí, reconoce.
en el proceso de la sanación es primero reconocer que tienes la herida de la traición, reconócelo, pero no te vayas solamente a decir, mamá y papá tuvo la culpa. No evadas tu responsabilidad y por eso soy así y no puedo cambiar. Y el que quiera que me quiera. Exacto. ¿Te gusta o no te gusta? Si quieres. Es lo que hay. Si no, ahí está la puerta. ¿Lo quieres o se lo doy al perro? O tomas o lo dejas. Es como, no, hazte responsable. Que te traicionaron, ok, sí, la vida te va a traicionar muchas veces. La vida significan tus parejas, hasta hijos, familia, mamá, amistades, trabajos. Pero ¿sabes por qué rodeados. te va a traicionar? Porque tienes que aprender y vivir. Porque la vida siempre te va a poner a prueba. Te va a decir, ok, ¿quieres una vida diferente? Demuéstrame que puedes actuar de una forma diferente. Sí. Y que vas a interpretar las cosas de una forma diferente. Entonces, te traicionaron. ¿Cómo vas a reaccionar? Me alejo. Es que esa es una de las partes del tema del camino a la excelencia. ¿Recuerdas cuando estamos en el tema de rompiendo las cadenas? Es como, y hay una serie de preguntas en donde es el listado de todas las personas que te hirieron y esto hazlo, corazón. Y tú que nos estás viendo. Haz el listado de todas las personas que tú consideras que te lastimaron, que te ofendieron, que te ignoraron, que de alguna forma causaron una herida contigo. Ya que hagas ese listado, una por una vas a ir viendo cómo reaccionaste. ¿Qué te detonó? ¿Qué te detonó? Y es como una por una. Y cuando hagas eso, te va a caer el 20 y vas a detectar un patrón conductual. Y ahí es donde entra la terapia conductual. Entonces yo identifico el patrón de mi conducta, identifico los detonantes que me llevaron a sentirme de esta forma y luego me voy a la causa origen. Ok, mamá, papá. Pero luego, después de que voy con mamá y papá y digo, papá, mamá, este dolor, esta herida, no es mía. No es mía, yo te la entrego y yo me hago responsable de las heridas y de las cicatrices que yo mismo me causé. Y entonces agarras tu versión y le dices, oye, yo quebrado, yo dolido, ¿sabes qué? Perdóname, perdónate, pero es tiempo de soltar esto. Ese es otro paso muy importante. Es un paso muy importante. El perdonarnos, porque a veces queremos nada más culpar a quien sea, tu pareja, pero cuando tú reconoces que tú fuiste la que decidió vivir esa situación, no tienes que perdonar a la otra persona, te tienes que perdonar a ti por haber elegido mal, por haber tomado decisiones por haber sido permisivo. Por haber sido permisivo. Sí. Por eso les decía que en el momento que tú volteas a tu pasado y puedes ser capaz de sonreírle a la persona que tú consideras que te hirió más, entonces tu proceso de sanación ha estado sellado y podrás reconocer la grandeza de tu interior. Y agradecer cuando dices, no, hombre, gracias al tóxico, soy lo que soy. Sí, gracias por las lecciones. Sí. Entonces, es cuando ya realmente sabes que ya superaste, o sea, sí, que ya no vuelves para atrás, que ya no quieres eso en tu vida, que ya no quieres ese tipo de relaciones, ¿no? Exacto. Y entonces ya decides. Yo me acuerdo cuando me divorcié, me costó mucho, uno y la mitad del otro, divorciarme. Sí, no es que los dos. Sí, no es que sí, o sea. Entonces, me costó un montón, pero cuando lo logré, que ya estaba por irse el padre de mis hijos, salir de ahí del juzgado, yo me paro, le hablo por su nombre, y voltea. Y me acuerdo muy bien de ese hecho, porque me sentí tan libre en ese momento. Y tanto mi licenciado, mi abogado, como la juez que estaba llevando el proceso del divorcio, se quedaban así como... ¿Por qué le habla? O sea, no, es que deja tú de eso, del hablarlo. Lo que pasó después. Okay. Me puse de pie, me acerqué hacia él, extendí la mano y le dije, gracias por las lecciones de vida. Qué padre, qué chingón. Y era como... En ese momento, obviamente no me extendió la mano. No, obviamente... No. Creo que hasta me la rayó por su pensamiento, pero en ese momento sentí un proceso de liberación. Mi abogado en ese momento fue como, me dejaste sorprendido.
no me esperaba que fueras a hacer eso. Porque normalmente una mujer se queda ti. encabronada, enojada, no, o sea, con coraje, ni le quieren ni hablar, ni ver, ni nada, ¿no? Es hacer un cierre de ciclo y es reconocer, ok, en el proceso que estábamos ahí y se estaba dando todo el proceso del divorcio, estaba toda la alegato, yo estaba calladita. Cuando a mí me preguntaban alguna cosa, yo era lo único que decía y lo único que atinaba era, yo solo quiero mi libertad. Yo solo quiero mi libertad, yo solo quiero mi paz. Quiero firmar, ya. Y estaba yo en mi mente, pensando en toda mi historia de vida con esta persona. Y todo lo que había aprendido. Y en ese inter, hace cuenta que yo dije, pues es que yo lo veía a él enojado, soltando veneno y diciendo y despotricando. Yo lo escuchaba y yo decía, pero es que yo no estoy enojada. Es él, el problema es él. Y es como que su tema es su tema. Y era como, dejé de sentirme responsable, dejé de sentirme un montón de cosas y empecé a ver y dije, bueno, ¿qué aprendí de todo esto? Y estaba ahí, en ese proceso de firmar ese divorcio. Y yo estaba haciendo un recuento de toda mi historia y todo lo que yo había aprendido. Y por eso es que de forma así como muy, muy espontánea salió ese gracias. Porque gracias a todo, no fue la mejor experiencia de mi vida, pero gracias a todo, hoy por hoy, yo estoy aquí trabajando como psicóloga, como coach, ayudando a otras personas. Pude tener la empatía que tengo con mis clientes. Puedo entender ahora que los hombres violentos son hombres que quebramos nosotras, las mujeres. Entonces, aprendí mucho y fue, y seguirá siendo, porque todavía está vivo, un enorme maestro. Entonces, si hoy por hoy tú me dices, Eli, ¿qué le deseas? No le deseo ni bueno ni malo, es simplemente el personaje que estuvo en mi vida, que me dio esos hijos maravillosos y que de alguna manera fue el precursor para que fuera la mujer que soy hoy. Claro. Entonces es como tú que nos estás escuchando, voltea hacia atrás, ve toda esa lista de heridas de personas que te hirieron, identifica el patrón y busca el cómo puedes darle la vuelta. Y es que al darle la vuelta es encontrar qué aprendiste con la experiencia que viviste con esa persona. Y a veces no pueden ser muchas personas. No, pueden ser poquitas. En mi caso, una sola persona, o sea, todo. Una persona fue la que causó estragos. Todo, o sea, infidelidades, insultos, humillación, todo. Fui permisible, fui la mujer más tonta en su momento. No fuiste la mujer más tonta. Me enamoré demasiado, o sea, fue mi segunda pareja. Bueno, no sé ni siquiera esto que acabo de decir es un claro ejemplo de cómo nos traicionamos a nosotros mismos y nos desvalorizamos. Tomé una decisión equivocada al estar con él. Eso es diferente. Sí, pero en ese momento me sentía así. Entonces me pasó así muy rapidito que terminamos muy mal, porque era una relación no tóxica, sino lo que le sigue. Pero yo sabía que un día me iba a buscar. Y tenía yo como que esa curiosidad de saber si ya lo había sanado, ¿no? Porque yo lo estuve trabajando. Ese ojo de loca que nunca se equivoca, ¿verdad? Y me busca y me habla. Y yo, ¿qué pasó? ¿Nos tomamos un café? Claro que sí. Y cuando lo vi feo. Me sentía como, dije, yo anduve con él. Lo sentía como un total extraño. No, o sea, en mi cabeza no cabía que yo había estado con esa persona. Sí, pero la vida te da esa oportunidad para... Ahí fue cuando dije, yes, ya. Sí, pero es como... Ya lo sané. Pero te presenta otra realidad en donde dices tú, ¿qué tanto estaba necesitando afecto que me permití vivir una experiencia tan horrible, dura con esta persona? No todo, fueron cosas bonitas, pero no deberían de suceder cosas horribles. Entonces, pero si te está sucediendo porque no te estás haciendo responsable de tus heridas, claro, de tus vacíos, sí. Porque esas heridas generaron vacíos. Sí. Entonces, a mí me gusta mucho una frase, una filosofía japonesa, creo que es, en donde ellos tienen la cultura o la costumbre de que si se les rompe un jarrón, una taza,
la mandan reparar. Acá en México y con la nueva tecnología y todo lo altruismo y todo esto. Ay. No se cortó, ahí está. Todo esto se nos dice que no, si quieres tener prosperidad y abundancia, no tengas cosas rotas, rayadas, estrelladas, despostilladas, chalala, ¿no? Pero en el lugar de Japón, les digo, ellos lo que hacían era mandarla a reparar, pero las reparaciones les hacían kanji a ese artefacto. Sí, bueno, son rellenados de oro. De rellenarlos de oro. Entonces los pegaban, pero los pegaban con oro. Y ellos reconocían el valor de la fractura de ese artículo, de esa cosa, de ese jarrón, de esa taza, pero podían ver la versión nueva. No, y lo importante que es, o sea, todo lo que pudo entrar en algo roto. En algo roto. Y cómo se pulió y a pesar de estar roto, cómo brilla. Porque es oro. Claro, el valor que tiene ahora esa pieza rota. Esa pieza rota, exactamente. Sí. Entonces, los seres humanos deberíamos de hacernos kanji todos los días. Porque a pesar de todas tus heridas, es la versión en la que tú deseas convertirte, eso es lo que vale oro. Claro, ¿cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir? Entonces, ¿quieres vivir con alguien tóxico, con alguien agresivo, con alguien celoso, con una familia, bueno, de amistad, trabajo? O sea, ¿qué tanto te valoras, no? Exacto. ¿Qué tantas heridas tienes que sanar? Y si tienes que sanar esas heridas, pues hazles kanji. Úsalas para crear una versión diferente. Cuando de repente alguien así me pregunta, oye, Eli, ¿qué de tu vida? Yo no hablo mucho de mi vida, porque mi vida privada es mi vida privada. Hablo cositas leves, pero no profundizo. Pero es como cuando luego me dicen, es que si tuvieras la oportunidad de regresar al pasado y cambiar algo en tu vida, ¿qué cambiarías? Y yo digo, absolutamente nada. Porque sin esas experiencias de vida, no estuviera donde estoy, ni soy la versión de la mujer que soy el día de ahora. Claro. Entonces, pero porque aprendí a hacerle kanji a mis heridas. Y creo que esa filosofía llegó a mi vida en el momento adecuado para poder entender que a pesar de que estaba rota, podía tener un valor diferente al que por mucho tiempo alguien me hizo creer que tenía, ¿no? Entonces es como, hazle kanji a tu vida. Sí, no te quedes rota, no te quedes descostillada, no te quedes lastimada, fracturada. No te quedes, no le hagas, no, mira, no pegues los pedazos solo por pegarlos. ¿A qué me refiero con esto? Vivimos en una sociedad que está quebrada emocionalmente, ¿ok? Y como nadie nos enseña y como no tenemos la cultura de la prevención emocional o de la prevención de sanación emocional y la terapia es algo que se deja como última opción y se va cuando de plano ya estás bien. Ya estás hasta el cuello y te estás ahogando. Entonces, como no tienes esa cultura, lo que haces es coger todos los pedazos rotos y pegarlos como Dios te da a entender. Y cuando los pegas como Dios te da a entender, los pegas teniendo en cuenta que no vas a olvidar lo que te hicieron, que no vas a perdonar porque no te permites perdonar. Y entonces te llenas de resentimiento, te enojas con la vida, te peleas con el mundo. Te amargas, te frustras. Y adivina qué acabas de hacer con todo eso. Traicionarte, abandonarte, renunciar a ti. Y entonces vives en un mundo en donde dices tú, es un mundo lleno de injusticia. ¿Por qué la vida es así conmigo? Y entras en el modo víctima. ¿Por qué me tocó esta vida? Y es como, ¿yo qué hice? O hace poco escuché a una persona que decía, es que me tocó una vida. ¿Qué digo yo? Salí de eso y me recuperé
pero ¿qué tanto le debía a la vida para que te tocara? Para que me tocara todo eso. Y yo creo que pagué el karma de toda mi familia, de todas mis generaciones. Y ahorita la vida me sale debiendo, cabrón. O sea, ya me sale viendo, o sea, ya me estupió, no vi lo duro, sino lo macizo. Y es como, pero te quedaste en el modo víctima. Claro. Te quedaste regodeándote y evadiendo tu responsabilidad y diciendo, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi pareja. No. O sea, ¿y tú dónde entras? Porque para que haya un villano se necesita un permisivo. Claro. Como dice el dicho por ahí, ¿no? El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y no me refiero a que entres en modo pelea todo el tiempo y estés con la guardia acá arriba. No, sino que... Me refiero a que aprendas a poner límites, que aprendas a saber qué es lo que tu cuerpo, cuáles son de esas heridas, qué necesidades surgieron, qué vacíos existenciales empezaron a formarse en tu vida, emocionales y todo, para que puedas hacerte responsable de eso y empezar a ti por ti mismo llenarte. Que si no me dan un regalo, me acuerdo una vez alguien que me decía, es que a mí nunca nadie se acuerda de mi cumpleaños si no me dan un regalo. Pues dátelo tú. Pues sí. Que nadie me lleva a cenar. A ver, ¿qué era? Hola. Váyase a cenar, mija. Váyase a la cena. O sea, es lo que yo estaba diciendo. O sea, ahora yo sí digo, voy al cine, me voy al VIP. Sí, me voy sola. Me voy a consentir bien. Sí, ¿no? O sea, y no ser mezquino contigo mismo. No, y a lo mejor no tengo mucho dinero, pero digo, bueno, poquito más, ni más pobre ni más rica, me voy a dar. Una vez al mes, que te des un premio, que te vayas y te regales una cena tuya, que te regales unas flores, que te compres un regalo. Anyway, o sea, no esperes a que alguien más venga a dártelo, porque vas a estar basando tu vida en que otras personas cubran tus necesidades. Y déjame decirte que nadie tiene la responsabilidad de cubrir tus necesidades. Y con esto es como que, les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, hace muchos años conocí a un doctor, un cirujano plástico, inteligente el hombre, una eminencia, pero emocionalmente más vacío que la canica. Y decía, Eli, ayúdame, yo necesito, esa era su palabra, yo necesito a una mujer en mi vida para que le ponga color a mi vida, porque mi vida está gris, triste, vacía. Y yo me ataqué de la risa. No es tu vida. Eres tú. Y yo me ataqué de la risa y le dije, mira, qué cojonudo. ¿Cómo le vas a dar la responsabilidad a otra persona para que venga a ponerle color a tu vida cuando la única persona responsable de ponerle color a tu vida eres tú? Exacto. Miren, vamos por ahí por la vida esperando que otras personas llenen esos vacíos y esas necesidades que tenemos. Y sí, tal vez llega esa persona y te empiezas a hacer sentir amado y te empiezas a hacerte valorar y todo lo que tú llegas a necesitar. Y lo hace. Pero adivina qué, lo va a hacer desde su propia perspectiva, desde su propia realidad, desde su propia necesidad. Y es que vamos por la vida, elegimos parejas y relaciones y formamos familias basada en estas dos realidades. Por costumbre, por hábito, y nos formamos una familia, ¿ok? De esos noviazgos largos, en donde estuviste toda una vida con esa persona, terminas y decides casarte y no te das cuenta de que te estás casando por costumbre y por cubrir un vacío, por no estar solo o sola. Y te casaste por costumbre, por miedo a la soledad. Por tus hijos. O por el que dirán. Espérate, te casas por eso, luego vienen los hijos y te quedas por el que dirán, por los hijos, por los intereses que están de por medio. Por el que es para toda la vida, porque así porque eso es lo que nos enseñaron. Y entonces es como, güey, ¿y tú a qué horas? ¿Y tú? O sea, ¿y tu vida? ¿No? ¿Y qué hay de esa parte en donde dices tú, ok, pues yo me casé con la persona que se supone que me iba a cuidar, me iba a proteger, me iba a hacer sentir amado, y resulta que llegan los hijos, llegan la responsabilidad, las obligaciones, la rutina, que es lo peor que puede pasar en un matrimonio, la rutina,
y dar por sentadas las cosas. Porque cuando ya te casas dices, ay, pues ya es mía, ya es mío. Ya no me tengo que esforzar. ¿Es lo mismo que monotonía? Sí. Algo así, parecido. Pero van muy de la mano. Entonces es como, oye, ¿qué pasó aquí? Sí. Y empiezan a aparecer un montón de situaciones y empiezas a darte cuenta que estás más solo que nunca, sí, aún estando en compañía. Y es lo peor, estar acompañado y sentirte solo. Entonces es como, y entonces la pregunta aquí es, ¿por qué te estás traicionando? Sí. ¿Por qué te quedas en un lugar en donde no estás a gusto? En donde no tienes lo que quieres. Pero fíjate bien, aquí es esa persona que está a mi lado, esa persona a la que le di la responsabilidad de ponerle color a mi mundo, pues está más vacía que yo. Es que se juntaron desde los vacíos, ¿no? Desde los vacíos. Y eliges una relación, entablas relaciones, y no solo de pareja, también de amistad, sí. También relaciones laborales. Desde esos vacíos que estás teniendo. ¿Para qué? Para que te los complementen, para que te los llenen. Pero no es de ahí, es, me hago responsable de llenar mis vacíos y sanar lo que tenga que sanar y no estar en el modo dependencia, porque esa necesidad te genera una dependencia emocional, apegos y un montón de cosas que va a detonar. Fíjense de cuando te dejan no te vayas porque sin ti ¿de dónde vinimos? Desde las heridas emocionales, desde las heridas de la infancia hasta esta situación de hoy en día. Es que te arrastras. Sí, y es un patrón. Entonces hazte responsable en el momento que seas consciente de que tienes una herida y que esa herida, tú ahorita que tienes 18, 19, 20 años, 25 años, di, ok, mamá, papá, gracias por darme lo que me diste, gracias por enseñarme lo que me enseñaste, sé que hiciste lo mejor que pudiste y túmbate el rollo de que tengo que hacer como tú quieres. Exacto. O que tengo que cumplir o que tengo que estar enojado y tengo que me las tengo que cobrar contigo, ¿no? Entonces es como, tómate todo eso, porque eso no sirve para nada, es un lastre, es basura. Entonces dale un hoyo a la mochila que traes ahí de las cargas, de los pesos, de las responsabilidades y de las culpas. Y empieza a hacerte responsable y a reconocer, ok, esto es lo que yo viví, sí es cierto. Mi papá hizo lo que hizo, mi mamá hizo lo que hizo, porque es lo que tenía a su alcance, ¿ok? Ahora yo tomo esto, corto, y digo, gracias mamá, gracias papá, pero de aquí sigo solo. Y de aquí mi mochila la lleno, pero con mis cosas. Y con una nueva mochila. Sí, con una nueva mochila. Entonces es como, y tú eliges qué meter en esa mochila, tú eliges qué cargas llevar contigo en tu vida. Claro. Pero desde tu modo responsable. Sí, ya no trae los patrones, todas las conductas de toda la familia, ¿no? Las creencias. Entonces ya empiezas a hacer tus propias decisiones, ¿no? Uh-huh. Que cómo quieres vivir, cómo quieres, no sé, manejar la situación amorosa o con tu familia o con tus amistades, ¿no? Exacto. Entonces es como ir rompiendo esos patrones y ir identificando. La clave aquí siempre es identificar el patrón conductual. Y de ahí que ya... Y decidir. Sí, pero cuando tú identificas el patrón conductual, mira, no hay un avance en la vida si no sabes qué te duele. No Exacto. Puedes tomar decisiones, sí. Porque si tomas decisiones sin identificar la causa origen del dolor o de la herida o de lo que sea que estés viviendo, no vas a hacer algo diferente, vas a seguir tomando más decisiones de lo mismo. ¿Emoción o dolor? Porque luego nos confundimos y no sabemos qué estamos sintiendo, porque, o sea, qué emoción tenemos, ¿no? Fíjate que sí, eso es un punto muy importante, porque tenemos sentimientos, emociones. Dolor, pensamiento y los egos, son las actitudes. Entonces es como, son 5 cosas diferentes que van todas tomadas de la mano, pero son cosas diferentes. No es lo mismo. Una cosa es el sentimiento, otra es la emoción, otra es la conducta. Entonces todo va cambiando, pero todo va de la mano, es como el primo hermano del otro. Ajá. O sea, son familia. Uno detona al otro, ¿sí?
Entonces es una cadenita. Entonces a eso me refiero de que rompas las cadenas, rompas tus patrones conductuales. Ninguna persona llega a alcanzar el éxito en su vida si no se conoce. Y cuando hablamos de conocernos, es saber cuál es nuestra luz, cuál es nuestra sombra, reconocer nuestra sombra, ser conscientes de que hice esto, que soy así, que soy asá, y desde ahí, desde ese reconocimiento, es decir, oye, pues gracias, ¿sabes? Me ayudaste aquí, fuiste útil acá, y gracias a todo esto, soy fuerte, pero necesito ser una versión diferente. Y es aquí, desde el perdón personal, desde la gratitud personal, donde empiezas a encender tu luz. Y parece que es muy fácil. No lo es. No es nada fácil, es difícil, es duro. Vas a tener situaciones con personas que se van a alejar de ti, que te van a decir que eres lo peor, porque ya pusiste límites. Porque ya cambiaste. Exacto. Pero logras algo que siempre, pues si es lo que quieres, ¿no? Y lo que todo el mundo queremos, que es nuestra estabilidad emocional, nuestra paz y tomar las mejores decisiones para tener una vida diferente. ¿No? Pero es desde la sombra. Pero es desde las revoltotas, o sea, no es como que, ya decidí, no. Es un proceso, es desde la sombra, vale la pena. Donde empiezas a tomar decisiones y donde te empiezas a ser responsable de tus actos. Sí. Y te digo, la vida te va a mostrar, como nos dice Wendy, la vida te va a poner a prueba y te va a decir, vamos a ver qué tanto lo quieres. Es como el que dice, yo quiero ganar tanto dinero. Y la vida te va a decir, pues te lo voy a mandar, te voy a mandar el mejor trabajo del mundo para que ganes el dinero que quieres. Ay, pero es que porque quiero descansar sábados y domingos. No, espérame. Pero luego de repente te llega el dinero, te llega el trabajo, te llega con muchas exigencias, y entonces la vida dice, pues no que lo querías. ¿Quieres o no quieres? Pues no que lo querías, pues lo que pensabas, que ganar lo que quieres ganar va a ser picándote el ombligo o qué. No, vos tienes que chambear, tienes que trabajar, te tienes que levantar a las 5 de la mañana y dormirte a las 2 de la mañana si es necesario para conseguir esto que quieres. O sea, no va a salir de la noche a la mañana, no es por suerte, es por constancia, es por trabajo, es por enfoque, es por compromiso. Entonces, y luego encima de eso de que te quejas, empiezas a tratar ese dinero y así como llega, es como mucha gente hace esto. Empieza a ganar más dinero y empieza a adquirir más gastos, más responsabilidades. Y entonces el dinero extra que ganó, que debería de ser un dinero que pudiese ahorrar, ya no está. Ya no está y se fue y vuelve a... Entonces, entre más ganas, más gastas. A veces hay gente que gasta más de lo que gana. Y entonces es como, oye, no, tienes que ser responsable. Entonces la vida te dice, pues no me sabes tratar bien, te quejas del trabajo, no valoras tu esfuerzo, regalas y tiras tu dinero en cosas insignificantes, no le das el respeto que esta energía requiere. ¿Para qué? Porque el dinero llama más dinero. Si están tus cuentas vacías, oye, no te quejes, ¿en qué estás gastando de más y por qué te está yendo la lana? ¿Por qué? O sea, o por qué de repente está la lana ahí, pero no está disponible. ¿Sí? Es que, ¿cómo estás vibrando? ¿Cuál es el respeto que estás dando? Entonces, nunca te tienes que quedar en total ceros. Puede ser que tu tarjeta la tengas en ceros, pero es ese dinero que estoy agarrando de más, se va a una inversión. Entonces, en la vida es lo mismo. En tu tema de relaciones personales es exactamente lo mismo. O sea, tú quieres tener una vida padre, una vida nice, o la vida te va a poner tus arrastradas. Que no hay parejas perfectas, ¿no? Pero la pareja ideal. La ideal, la que te toca, la que te complementa, que está alineada a tu vibración. Porque, miren, yo voy muy en contra del tema de eso de que tienes la pareja para la que te alcanza. Me gusta más creer que tenemos la pareja que se alinea a la vibración que tienes. Sí, bueno, sí. Porque si tú ya trabajaste, no vas a aceptar menos de lo que tú quieres emocionalmente. Exacto, no vas a estar disponible para cualquier cucaracho. No, la verdad. No, te vuelves selectivo, selectiva. Sí.
sea, y no es que seas que digas, es que Ay, qué mamá. me creo mucho esto, no, es simplemente que como ya hiciste un trabajo personal, ya dices, oye, no lo vas a tirar a la basura. No me voy a ir con una persona que está en su lucha en su noche oscura, luchando con sus sombras, negando a su sombra, porque esa persona va a chupar mi luz. Claro. Y para llegar a este proceso, a esta situación donde ya sanamos, pues obvio ya no quieres que nadie te arrastre a donde ya saliste. De donde ya saliste, o sea, sí. Tú ya saliste del infierno, ya sabes dónde están las puertas de salida y sí, o sea, ya sabes que, o sea, no todo, no, la felicidad al 100% sabemos que no existe. La felicidad es subjetiva, sí, okay, es un conjunto de momentos. Sí. Pero si yo quiero estar contenta con una pareja, pues tienes que ver que sea una pareja o una persona contenta, que tenga valores, ¿no? Que piense a la misma sintonía, que esté en la misma sintonía. Sí, que pensemos pero fíjate, igual. Pero luego pasamos que de repente estamos todos tronados, estamos jodidos, todos estos, y luego queremos una pareja. Pues un arquitecto, un doctor, una inteligencia emocional altísima. Sí, o sea, ¿no? Es como que, oye, ¿qué te pasa? ¿Para qué quieres una persona como esa? La vas a pagar, la vas a quebrar. No vas a poder. Entonces, ¿quieres una pareja de ese nivel? Conviértete en la persona. Es como... el otro día estaba yendo, oigo un muchacho, un peloncito, un empresario muy que da de repente pláticas, se me fue el nombre, es algo de, no me acuerdo el nombre, pero él estaba alto. hablando, pelón, sí. Alto, medio joven. Sí, ya sé quién sí, es. Él, es que me encanta la gente pelona, entonces. Sí. Yo lo tenía, pero tengo un cliché con los pelones, entonces empecé a seguir a este muchacho. Un poco mal hablado, ¿no? Sí, un poco, es un montón de mal hablado. Entonces lo empecé a seguir porque me llamó la atención porque está pelón. Sí. Entonces ya empecé a escucharlo, y se me hace un hombre muy inteligente. Es un hombre muy inteligente, entonces sí es un hombre muy exitoso. Entonces es como que de repente hace, y le tira mucho a los hombres, Sí. Les tira macizo a los hombres. Pero para que salgan adelante. Sí. Entonces dice, cabrón, ¿quieres una mujer así, así y así? ¿Quieres un ángel? Esa fue la parte. ¿Quieres un ángel como mujer? Constrúyele un cielo. Cabrón, ¿por qué? Porque los ángeles viven en el cielo. Claro. Entonces era como que, tú quieres una pareja maravillosa en tu vida, pues conviértete en esa pareja. Sé una persona maravillosa. Sé una persona maravillosa para que entonces llegue esa sincronía y entonces llegue la persona que vibra en tu misma vibración, en tu misma frecuencia. Sí. Entonces cuando llega una persona así y la reconoces y dices, ¡ay! Aquí dejo mi soltería, aquí me quedo, pase lo que pase y le pese a quien le pese, no, aquí me quedo porque llegas y dices, es ella y siempre ella, o es él y simplemente es él. Y llega. O sea, entonces, tarde que temprano. Pero llega. Entonces es ese momento en donde tú dices, valió la pena tanto trabajo, valió la pena haberme enfrentado a mis propios demonios, haber hecho ese clavado interno que dolió, que costó. Y te va a tomar tiempo, porque no va a ser un trabajo de la noche a la mañana. No. Pero lo consigues si te enfocas, si tienes claro, te agarras de tu ego. Recuerden, en ese proceso el ego es importante, porque es como, yo me acuerdo, voy a decir algo que nunca he dicho. ¿De mí? No, de mí, a nivel personal. Es como, yo recuerdo cuando el padre de mis hijos llegó un momento en donde quiso recuperarme y todo, pero ay, no, ni de chiste, ¿no? Entonces, en el modo cuando ya dijo, cuando se dio cuenta de que yo no iba a volver, que ella había tomado una decisión, y fue como, pero vas a volver, recuerdo, pero vas a volver muriéndote de hambre, pidiendo perdón, arrastrándote y suplicando que te acepte de regreso. No manches. Dije yo, gracias. O sea, gracias, porque no voy a volver, pero me estás demostrando que, pero no, pero más allá de broma, no, o sea, no lo digo porque
por sentirme superior o por ver sino así. Porque el tipo de persona que es. Ay, fuera de eso, es irrelevante. Sino que esa frase representó para mí un reto. Representó un reto. Y sí, la vida no fue fácil reconstruirme y llegar a donde estoy y todo lo que tú quieras. Pero qué gratificante. Pero cada vez que yo sentía que me iba para abajo y que no podía y que dudaba de mis fuerzas y de mi capacidad, me agarraba de mi ego. Decían, si voy a poder. Y yo ¿cómo que no? para atrás muerta de hambre yo no regreso. Ya entendí. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, fue el eslogan del cual aferré a mi ego. Okay. Y ahora es como, de repente es como que digo yo, pues es que yo soy más orgullosa que bonita. Y si tú a mí me retas, créeme que vas a perder. Entonces, a eso me refiero de que utilices el ego. Agarras una creencia. Y mi creencia en ese momento era, yo no vuelvo ni muerta. ¿Sabes? Esa fue mi frase. Prefiero morirme de hambre que volver. Pero volver. Ajá, entonces, esa fue mi creencia impulso, ¿saben? Entonces fue como que, ok, pero busca algo que te rete. Busca algo que te rete. Prodúcete y genérate una creencia impulso que cuando sientas que las fuerzas se te acaban, puedas tomar ese impulso con eso. Y el ego te va a ayudar ahí. Pero manténlo en equilibrio. Claro. No para burlarte de la persona, no para hacerla menos, no para menospreciarla, sino para que tú salgas adelante. Y a veces no necesitan que pasen cosas tan fuertes. No necesitas tocar un fondo así. No, o sea, a veces no necesitas que la vida te dé revolcadas tan fuertes o que la noche oscura sea muy oscura. Sí, okay. Simplemente que esté... No, sí, o sea, no te esperes a tocar fondo, o sea, simplemente hazte responsable de lo que te duele y hazte responsable de darte lo que necesitas. Porque dejes pasar muchos años de tu vida. Sí. O sea, ¿por qué regalarle los años de tu vida a X persona, o X situación, o a X lugar, cuando realmente no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Entonces es mejor que tomar la decisión, vivir realmente como quieres vivir, quitar a la persona, situación, trabajo que no quieras estar y trabajar en todas estas heridas. Okay. La última herida que nos hace falta, creo que ya creamos bien. La última herida que sí me gustaría y es importante, es muy importante esta herida para esa nueva versión tuya. A ver. Por eso es muy importante. Esa es la herida de la creatividad. Ok. Esa es la que yo no conozco. Ok. La herida de la creatividad se da, y con esto vamos a cerrar el podcast ya. La herida de la creatividad se da como, por ejemplo, cuando eres pequeño, o cuando estás en pareja, o cuando estás en la escuela, o cuando estás con los amigos, que de repente tú das ideas, o das tu punto de vista, y luego te dicen, cállate, tú no sabes, no, eso ni te va a funcionar. Y entonces van anulando tu capacidad inventiva, van anulando tu capacidad racional, van anulando tu confianza en ti mismo, van anulando y van haciéndote pensar que tu palabra no tiene valor. Que tus ideas no sirven. Que tus ideas no sirven. Y entonces cuando te dicen, cállate, no, eso no te va a funcionar. Ay, ¿tú qué sabes? Tú no sabes nada de eso. Ay, eso no te va a funcionar. Entonces vas empezando a callar tu voz, a decir, no es importante lo que yo tengo que decir, por lo tanto mis ideas tampoco son importantes. Y vas olvidándote y vas dejando de soñar y de crear. Entonces, cuando se trata de crear una nueva versión, cuando se trata de salir del fango, cuando se trata de salir de tus infiernos, tienes que ser bien creativo. Y sí. Tienes que ser bien creativo. Sí, porque sí es cierto. Yo tuve que crear muchas cosas primero en mi mente para después llevarlas a la realidad. Una de ellas es este podcast, pero son algunas otras también. Entonces tienes que ser creativo, sí, muy creativo. Sí, la verdad. Y crear. O sea, yo recuerdo desde el día 1, yo quería salir de la relación en donde estaba, básicamente, ¿no?
Y entonces creé un mundo en mi cabeza en donde decía, allá afuera hay algo mejor. Allá afuera hay una vida diferente. Allá afuera está una persona que me trate de una forma diferente, ¿no? Y era como... ¿Y cuánto duraste creando ese mundo? 18 años. O sea, ¿creen que es justo? 18 años. Y cuando logré... Vale la pena 18 logré años. eso, fue como, ok, Dios, ya formé la vida que quiero, ya la diseñé en mi cabeza, ya está ahí, ya creo que me la merezco. Estoy lista. Estoy lista. Ahora, llévame a ser la mujer que tengo que ser para tener la vida que quiero tener. Y la pareja que quiero tener, por ende, ¿no? Claro. Entonces es donde empezar el clavado personal. La introspección. La introspección, empezar a sanar, a reconocer qué te duele, qué no te duele, por qué te duele, quién te lo hizo, quién no, cuándo te traicionaste. A soltar. Empezar a soltar, a perdonar, a liberarte, a romper cadenas. Y luego, después de que haces todo ese proceso con las terceras personas, es como que, bueno, ya solté a todos los terceros. Y te ahora te enfrentas a ti y te paras al espejo y te dices, perdóname. Sí. Perdóname por haberte fallado. Perdóname por haberte dejado sola. Sí. Hay una canción que a mí me llegó en su momento, y esa yo la hice como para mí, se llama Gracias, de hecho. Y dije, wow, esa canción, o sea, siento que me la tengo que dedicar a mí. Y la sentí y claro que era para mí. A mí mi canción con la que me identifico es la de Brindis, de Thalía. También, esa es otra muy bonita. Pero hay una de Thalía que se llama Gracias. Gracias, sí, es la del amor propio. Esa canción ella la construyó, la uso mucho en mis conferencias, de hecho, sobre todo cuando hacemos los trabajos de sanación del niño interior. Está preciosa. Esa canción ella la compuso en un entrenamiento de liderazgo. ¿A poco? Yo siento que se la había dedicado como a Dios. Sí, pero es hacia ella. Sí. Es ese proceso ahí salió en un y se empieza entrenamiento de liderazgo. Espejo y perdóname, o sea, está muy, muy bonita. Es para sanar a su niña interior. Claro. Es una canción muy bella, la verdad. Y si la escuchan, la sienten, híjole, de ahí va a empezar un pequeño Párense frente al espejo, escuchando esta canción. Cierren sus ojos y realmente dejen que les llegue. Búsquenla, Gracias, creo que se llama Gracias de Thalía. Gracias de Thalía. Entonces, decíamos, ya para concluir. Ya para cerrar el podcast. Hazte responsable de tus heridas. Rescata tu creatividad. Aprende, si lo olvidaste, si lo relegaste, aprende a ser creativo con cosas pequeñas. Empieza a visualizar, empieza a imaginar, empieza a soñar. Se vale soñar. Y sobre todo, estate en modo gratitud. En modo gratitud le da la vuelta a todo. Sí. Y no te olvides de reconocer, aprobar y aceptar y agradecer a tu sombra. Claro. Y que nunca vas a estar sola. Nunca estás solo. La mejor compañía eres tú. La mejor compañía eres tú. Aprende no tengas miedo a estar solo. Sí. Es la mejor experiencia. Porque cuando aprendes a estar solo, aprendes a dejar de depender de estar en compañía. Claro. Y entonces cuando estás en compañía, tienes una relación en compañía sana, no una relación castrosa que siempre está hostigando. ¿Y dónde estás? ¿Por qué no llegas? Esto, lo otro, ven, te necesito. Seguro, te amo y al rato pero te amo. Ese tipo de cuestiones no son sanas, no son saludables ni para ti ni para la otra persona. Ok, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Tiempo. Me encantó el podcast. Espero que les Hoy sí nos pusimos. Si les gustó, suscríbanse, denle like, compartan. Estaremos aquí subiendo pues un podcast con Eli. Cada cierto tiempo, sí. Un comercial. Si estás en esos procesos en donde buscas sanación, te invito a que adquieras mis libros. Los encuentras en Amazon. Ahorita va a estar una serie de libros de primeros auxilios psicológicos, una serie de libros pequeños, chiquitos, fáciles de leer, de entender, con una serie de ejercicios y ejemplos para que vayas trabajando a nivel personal todos ese tipo de situaciones de las que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, ¿te encuentras como Elizabeth Frías? Elizabeth Frías. Perfecto. Muchas gracias, Eli.
Gracias a ti. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Bye bye.